Buenas noches, buenas noches. Gracias por contactarse otra vez con nosotros aquí en Ecuador TV. La noche empieza, se enciende. Tenemos una desvelada muy interesante el día de hoy. Nuestro invitado es un hombre que ha marcado un hito en lo que se refiere a la comunicación, a la presentación en televisión. Un hombre muy trabajador, con una visión espectacular. Le encanta la buena comida y sabe sacar el mejor provecho de la vida. Él es Juan Carlos Castillo, aquí en La Noche es Virgen. Bueno, el personaje de hoy incluso ha sido futbolista, para aquellos que no lo sabían. Y vamos a hablar de toda su trayectoria personal, profesional y conocer un poquito más de quién es Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juanca. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me he enterado de varias cosas tuyas que me ha llamado muchísimo la atención. Así yo no tenía idea, porque siempre te vi en televisión, showman. Me acuerdo que fuiste uno de los primeros presentadores así que yo veía desde muy pequeñita. Cuando eras una niña. Cuando era una niña aún. Pero me llamaba mucho la atención que también eras futbolista, amante del fútbol. Bueno, sí, sabes que me dediqué en una época a jugar al fútbol. No era bueno para patear el balón, entonces me metieron al arco y resulta que fui bueno para jugar en el arco. Y fue mi pasión durante muchísimos años. Empecé a jugar al fútbol. Miren esa foto. Desde pequeñito. Esa es Universidad Católica. Un reportaje que me hizo revista Estadio con 17 años, ya jugando en primera división de la Católica, y el reportaje era acerca de... Y ahí estaba ya haciendo televisión, hacía ya cámara escondida en ese entonces. Entonces la entrevista giraba en torno a la televisión y el fútbol, qué es lo que más jalaba, si el fútbol o la televisión. ¿Y ese rato cómo estabas? ¿Estabas como mitad o algo te jalaba más? A ver, el fútbol fue siempre mi pasión. El fútbol fue siempre mi pasión. Me encanta jugar al fútbol. Y la comunicación por familia. Mi abuelo fue fotógrafo, mi padre periodista. Y desde muy pequeñito pues estuve vinculado a los temas de comunicación. Desde muy pequeño estuve en los canales de televisión. Fue mi padre también jefe del servicio informativo de Canal 6. Entonces, para mí era un medio natural. Pero el fútbol llenaba todos mis espacios. Y eres arquero. ¿Qué tal arquero? ¿Qué tal eso? ¿Salto del gato? ¿Cómo te iba siendo arquero? Bien, no, me iba muy bien. Yo siempre he dicho, el arquero es la posición más importante de la cancha. Porque arquero hay uno por equipo, delanteros 2, 3, 4 a veces en una época que se jugaba 4-2-4. Vea eso. Oye, esa foto. ¿Esa foto dónde? Eso es en España, ¿En España, majo? Sí, así es. Eso es en España, en tercera regional. Súper interesante porque después de que jugué aquí, me llamaron a jugar en segunda categoría profesional. Y yo aquí jugué profesionanamente, jugué en Católica, jugué en San Pedro de Cayambe, ¿no? Y ¿Es bueno, verdad que tú fuiste el primer jugador en salir del país? No. Había jugado Por ahí me pasaron ese chisme. Había salido fuera, pero sí, el primero que jugó en Europa. A los pocos meses de estar jugando yo en el Málaga, llegó Hermen Benítez al Jerez de la frontera, en la misma zona. ¿Cómo hiciste este approach, este acercamiento para ir a jugar a Europa? Porque antes era súper complicado. Mira, eso fue una casualidad muy grande porque yo fui a estudiar, ¿no? Me gané una beca, me fui a estudiar y estando ahí empecé a jugar fútbol en el equipo de la universidad, luego en tercera regional, que es esa foto que acabamos de ver, y al final vinieron y me dijeron, oye, mira, ¿quieres venir a jugar acá? Dije, claro, encantado, me gustaría jugar en ¿Cuánto tiempo segunda. estuviste ahí? 2 años. ¿Qué tal la y luego me experiencia? cogió, sí, bien, maravilloso, increíble. Y me cogió la nostalgia y regresé a Ecuador porque me cogió la nostalgia y me cogió la nostalgia de la televisión. La nostalgia pudo más. En ese entonces la nostalgia pudo más, así es, Carla. ¿Te arrepientes? No. De eso no me arrepiento. Fue una época súper linda, súper interesante. Me sirvió de mucho. Vine aquí, hice valer mis derechos, ¿no? Dije, a ver, quiero jugar y quiero jugar en estos equipos, ¿no? Desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo y me fui a jugar en segunda categoría en el San Pedro de Cayambe gratis. En el San Pedro de Cayambe gratis. En el San Pedro de Cayambe gratis, así es. ¿Y eso?
pues quería seguir jugando al fútbol y quería demostrar qué es lo que podía hacer y decirle sobre todo a quienes pues no aceptaron la propuesta que se les hizo en ese entonces, decir, a ver, aquí estoy y voy a demostrar. ¿Y cuál quién era soy. tu propuesta? O sea, ¿con qué propuesta llegaste? Económica, básicamente, lo mismo que le estaban pagando en ese entonces al arquero titular, páguenme lo mismo. No, es que tú no eres titular, tú vienes de segundo. Le dije, sí, pero... Vengo internacional, de eso se jugando. trata. O sea, claro, venías con un entrenamiento afuera, fuerte, ¿no? Y bueno. ¿Y ahí. preferiste irte gratis Sí, correcto. a ese equipo? A San Pedro de Cayam. Y casi ascendemos a primera, nos faltó un puntito. En ese entonces no era el fútbol como ahora, que son 3 puntos Claro. del que gana. Antes era 2 puntos del que gana y 1 punto el empate. ¿Sigue ¿no? siendo de la Católica o de qué equipo eres? No, yo soy emelexista. Yo soy... ¡Qué peste! Yo, por eso me cae bien. ¿Y cómo es ese amor azul, maravilloso? Al azul, ¿no? Desde pequeño me gustó siempre el azul. A Católica voy por unas Cariño, cosas del destino. No. Unas cosas del destino. Había llegado de España, estuve haciendo también el colegio en España, a la Academia Militar Ecuador, ¿no? Entonces, imagínate venir de un Mira, colegio tú, no puedo mixto creer. a un colegio de régimen militar. Entonces Sí, fue ¿no tuviste algún caótico. problemas ahí? Fue caótico, sí, claro. Muchos problemas de conducta y de O comportamiento. sea que tú eras ¿no? relajoso en el colegio. Bastante relajado. ¿Alguna vez te expulsaron? De la Academia Militar. No. En cuarto curso. ¿Y tus papás que decían, por Dios, Juan Carlos, No, ya? no, sabes o tranquilo. Mis padres fueron muy tolerantes al respecto, ¿no? Porque, claro, desde pequeño fui inquieto, muy inquieto, ¿no? Entonces estaban habituados ya un poco a la forma de ser. Y salí de la Academia Militar de Ecuador a Lintizana, donde me gradué. ¿Pero qué es de la Academia de Ecuador, Lintizana de curas? Ajá. ¿Y así es. problemas Bueno, también y la o ya Academia más Militar tranquilo? también era ¿También? de curas, de los hermanos maristas, correcto. ¿Y cómo Así te es. fue en Lintizana? En Lintizana bien, maravilloso. Sí, maravilloso, tranquilo, claro, todo bien. 4 años pelado a 2 años con el pelo largo. Además, jugaba al fútbol, atletismo, buen deportista, entonces tenía muy buena relación con todos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de esa época? De la época de colegio. De La libertad que tenías para hacer las cosas. La libertad que tenías, a pesar de que en un régimen militar como el de la Academia Militar había libertad o te la creabas tú para poder hacer cosas. Pero la época del colegio para mí es la época más linda que hay, porque ya en la universidad cambian las cosas, son otras las responsabilidades, pero en el colegio es maravilloso. Oye, ¿cuándo te pusiste arete? Cuando cumplí 18 Muéstrale, por años. favor, pues que ve ese. Aquí está. Ve ahí. O sea, ¿en el no. colegio nunca quisiste ponerte? Sí, pero ¿No te dejaron? no era bien visto en aquella época. Un hombre con arete era chuta, este man, ¿no? Un poco raro. Hijo de madre, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son los hábitos? Y además, siempre me vestí de una manera con colores distintos. No fui el primer presentador en televisión en usar pelo largo, en usar arete, en ponerme un... ¿Tú salías al aire con arete? Sí, claro, salí al aire Eso con no arete. Al principio era uno pequeñito, muy chiquito, ¿no? Era un Onix. ¿Y no te ahí. hicieron problemas luego para Juan Carlos? ¿Cómo vas a salir con la verdad arete? que tenía una productora súper tolerante, ¿no? Súper tolerante en eso. Entonces te contaba que fui el primero en vestirme de rosado en televisión, usar pantalón fucsia y camisa rosada. Entonces me decían de todo, por la calle me gritaban. No te puedo creer. Bueno, vamos a hablar de esa época. ido cambiando todo ha ido todo, cambiando. todo ha ido Vamos a hablar de esa época de la televisión luego del corte, porque tenemos el primer corte y regresamos de seguida con Juan Carlos Castillo, conociendo un poco más de este personaje maravilloso. No se lo pierda aquí en La Noche es Virgen. Placer tener aquí a Juan Carlos Castillo y hablar de la televisión de antaño, de cómo era antes nuestro querido Ecuador frente a los cambios, a las disrupciones, a la moda distinta. Y marcó muchísimo el tema de cámara escondida. Yo recuerdo que te traía muchas risas porque era la primera vez que yo veía algo así. Y tenemos un videíto al respecto. A ver. Para ver, para la gente que no lo conoce, para que recuerden cómo era esto. Póngale.
Nos ubicamos en la avenida Colón. Y aquel lustrabotas es el actor principal de este segmento del recuerdo. Para nada aquí. Para que no se vaya sin pagar. Ese sí. De repente saben de hacerse, ¿no? Es que ahora saben. ¿Ves? La de whisky dice esa de whisky así, mira. Le hago de poner, oiga, le hago de poner agua. Esa de listo, man. Es que Tienes tinta. buena tinta, es que yo mismo hago la mezcla, les. Preocupado se le veía por estar encadenado. Sí. Esas fueron de las primeras cosas que se vieron en la televisión ecuatoriana que empezaron a cambiar. Esto de los chistes con la gente, interactuar, de sorprender, de incluso a veces hasta asustar a la gente. ¿Cómo se fue esa época y cómo nació esta idea? A ver, esa época fue bellísima. La gente es muy inocente, la gente se reía con lo que hacías. Hicimos algunas bromas muy pesadas, pero nunca tuvimos. ¿Cuál fue la más pesada que hiciste? ¿Y tuviste alguna reacción? A ver, no me acuerdo así que hayan sido tan... Tuvimos varias reacciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, una. Estábamos en Guayaquil, en el malecón, en el antiguo malecón. Yo vestido de andinista, era un gringo. ¡Qué calor! Que decía, por favor, señor, necesito ir a los Andes, a la nieve, ¿no? Entonces la gente, sí, vete acá, te doy nieve, ya, yo voy para acá. Y parece que alguien dijo, hay un loquito que está en el malecón haciendo bromas a la gente y llegó la policía. ¡No! Entonces me detuvo la policía y le decía, señor, esto es cámara escondida, mire, estamos aquí, estamos ¿Te llevaron grabando". No me llevaron preso, sino que la policía no entendía qué estábamos haciendo en eso. ¿Ya? Otras cosas como, por ejemplo, se pusieron de moda aquí los teléfonos monederos. Entonces la gente hacía cola para hablar por el teléfono monedero. En ese entonces no había celulares, no había nada en lo absoluto. Y era una novedad los teléfonos monederos. Entonces era un enano que no alcanzaba al teléfono y le pedía, por favor, a alguien que le cargue para poder hablar. Y la conversación del enano era con su novia, recordándole a la noche de pasión que tuvieron. Entonces veías tú la cara de la gente y dices, este enano, qué bestia lo que ha sido. Entonces fue una época muy linda. ¿Cómo nace Cámara Escondida? Yo estaba trabajando en ese entonces en Canal 8, antes de que sea Ecuavisa, y se crea una productora, ¿no? Videoclip Producciones. Y Videoclip decide hacer una serie de programas y me llaman y me dice, oye, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, yo siempre fui muy bromista, siempre me gustaba mucho el tomarle el pelo a la gente y dijimos, ¿por qué no hacemos Cámara Escondida? Entonces empezamos a trabajar Cámara Escondida y fue un éxito total. Ahora, el reto de ese entonces, ¿Cuál era el reto de era ese que entonces? las cámaras eran muy grandes, Sí, no había y veía cámaras las tomas, ¿no? pequeñitas, sí. Sí, No había bastante cámaras movidas. pequeñitas como hay ahora, no había celulares, la cámara tenía una casetera, entonces era un cable la cámara. ¿Cómo escondías de esa cámara? No había en ese entonces microfonía inalámbrica pequeña, no era como esto que tenemos ahora, Claro. ahora eran micrófonos grandes de mano, inalámbricos. Entonces, ¿cómo ocultabas todos esos equipos para que la gente no se dé cuenta que estabas filmando? Entonces, ese era el primer reto que teníamos que enfrentar. Entonces, me ocurrió una caja de cartón, que era una refrigeradora en la que habíamos puesto una marca, y en la O dejábamos un huequito donde estaba puesto el lente de la cámara, ¿no? Entonces, nos tocaba calibrar con la luz afuera. El micrófono era puesto en una caja de icopor, ¿no? Hecho huecos y con papel regalo. Entonces era medio tirada de los pelos un man con un regalo todo el tiempo aquí en el brazo, pero era el micrófono, entonces tenías que hablar y cuando el otro hablaba te acercabas así para que se escuche lo que habla, ¿no? Entonces esos eran los mayores retos que en esa época tuvimos que enfrentar. Me comentabas al respecto de la moda que te usabas y la reacción de la gente. Sí. ¿Qué te decían? Porque claro, salías con pantalones de muchos colores, camisas distintas en una sociedad que aún no estaba lista para eso. Bueno, primero el cabello largo, ¿no? Entonces, cuando
Aquí los presentadores, la gran mayoría, súper acartonados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Estamos muy gustosos de que estés con nosotros aquí acompañándonos, ¿no? Entonces lo mira totalmente distinto, diferente como soy, hablando naturalmente, sin impostar la voz, sin corbata, porque los presentadores en ese entonces Todos con corbata y todo. traje, chaqueta, muy bien vestidos, y uno camiseta o camisas de colores, pantalones de colores. Entonces sí, la gente cuando me veía por la calle me gritaban cosas, ¿no? ¿Qué te gritaban? ¡Ey, homosexual! ¡Ey, marica! Me gritaban así. Entonces, ¿Es en serio? ¿Y te afectó alguna vez? nunca, en lo absoluto. Se Me tenía agradece que no muy había bien. redes sociales. No, pero sí tenías gente que te gritaba, ¿no? Te decían, oye, fumón, porque andabas con gafas oscuras. Yo siempre he usado lentes y son progresivos fotocromáticos. Entonces habían mitos urbanos, me imagino. Totalmente. ¿Cuáles fueron los que más te llegan? Porque dices, wow, yo no sabía que había hecho eso. Pensaban que usabas drogas, que eras fiestero, o sea, que eras parrandero. Sí, totalmente, mujeriego, parrandero, todo eso, ¿no? Y de verdad, en la calle te gritaban esas cosas. O te acercabas a hacer alguna entrevista con micrófono y te decían, no, sal de aquí, marihuanero, porque usabas lentes oscuros. Entonces, habían todos estos prejuicios hacia los jóvenes, ¿no? Porque, claro, si tú te acercas bien vestido, traje corbata, no, el señor es decente. Pero si tú vas en camiseta, un chaleco, entonces, a ver, este guambra aquí, ¿qué onda? Y encima más, pelo largo, arete, gafas oscuras, no, marihuanero seguro. En ese entonces, ¿no? Te decían así. Qué loco. ¿Qué te dio y qué te quitó la televisión? La televisión me dio mucho, me dio lo que tengo ahora, me dio una profesión, me dio el poder comunicar, me dio felicidad, me quitó a veces tiempo. ¿Tiempo con quién? Tiempo con mis padres, tiempo de poder quizás tener otras realidades, ¿no? ¿Por qué dejaste la televisión? Porque quería hacer lo mío, quería hacer lo que me ha gustado siempre, que es comunicar, y comunicar de una manera libre, comunicar de una manera en la que no te digan, hay que decir esto, hay que hacer esto, tienes que decir así, etc. Llegó un punto en el que dejé de proponer cosas, porque era tanta la solicitud de cosas y de pedidos del canal que dije, no, esto ya no va conmigo, este formato, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, Juan Carlos? A ver, desde hace más o menos unos 12 años me dedico a la comunicación gastronómica. Descubro que el Ecuador tiene grandes cocineros de toda la vida, pero no les dábamos ese valor. Tiene unas cocinas rurales que son espectaculares, donde viene todo ese conocimiento, toda esa identidad, todo ese patrimonio. Y lo que hago es contar esas historias, decir, miren, la gastronomía es esta. Llevo algunos años diciendo que el tesoro mejor guardado de América Latina es la gastronomía de Ecuador, gastronomía que hoy poco a poco se está descubriendo, se está develando. Oye, tengo una pregunta. Diga. ¿Cómo se puede ser asesor gastronómico del Ministerio de Turismo? Pues muy fácil. ¿Qué es eso? No es que les llevas a comer al ministro a los mejores sitios. Es que también me dicen asesor gastronómico, digo, bueno, a ver a qué restaurante me vas a llevar. Es asesor del área gastronómica. Asesor del área gastronómica quiere decir que debería tener el Estado, ¿sí?, una política pública para promocionar su gastronomía. ¿Y partiendo de qué? ¿Y por qué el Ministerio de Turismo? Partiendo de que hoy la selección de un destino está dado por el 60% del destino gastronómico. ¿Por la comida? Es decir, ¿qué se come? Wow. Exactamente. Tú cuando viajas ya no dices, ¿qué tal? Y es bonito y es cómodo. ¿Qué tal la comida? Se come Sí, es rico, verdad. se come rico, riquísimo, vamos. Sí, entonces cambió, a partir de la pandemia cambió la decisión de un viaje. Antes era el 33% de la selección del destino de la gastronomía, hoy está en el 60%, ¿no? Entonces, ese asesor gastronómico, que es lo que hace trabajar en cuanto a la política pública de comunicación, la estrategia gastronómica que puede tener una ciudad o un país. Entonces, ese era el cargo que... Has estado en varios cargos públicos. Sí, así es. Lo vamos a hablar más adelante. Ahorita nos vamos a una pausa, pero regresamos porque te vamos a poner también a prueba. Así que alístese, caliéntese, listo, respire. Y nosotros vamos al pausa y regresamos de seguida en Las Noches VIP.
noche en La Noche es Virgen. Tengo una fotografía para ti. A ver. Y quiero que me resumas esta fotografía en una frase. A ver. ¡Oh, cosas de casa! Época también maravillosa, linda, lindos compañeros. Una época muy, 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 muy chévere de cosas de casa. ¿Y la frase? ¿Cuál? Digo, defíneme en una frase, ya me dijiste todo un párrafo. Te dije todo, pero la frase es cosa hermosa, época hermosa. Época hermosa. Ahí te veo claro, con tu camisa roja, como tú decías. Y con pelo. Y con pelo, dice. Veo que tienes unos collares acá. Sí. Yo sé que algo tienen que significar. ¿Qué son? Bueno, me gusta hacer collares. Todos estos son con piezas antiguas. ¿Tú los haces? Sí, los hago yo. Con piezas antiguas de nuestras culturas ancestrales. Wow. Y son amuletos. Amuletos, yo sabía que eran amuletos. Tengo otro video para ti. Póngame, por favor, el video para conversar de lo que vamos a ver en este momento, que es otra de tus facetas, que ha recibido también un premio. El manglar es vida. Aquí donde estamos nosotros, en realidad sí tenemos como una de las bases principales de la gastronomía el coco. Encocados hechos a leña en horno manabita, sobre todo de camarón. El camarón y el coco es espectacular. La gastronomía en la zona norte de Manabí yo creo que no se concebiría sin la leche de coco. Bueno, la comida manabita es muy rica por nuestros sabores, por nuestro horno. Para mí es muy importante haber logrado esto después de 25 años. Para nosotros es una bendición estar en la latitud Iche. Bueno, ese es el video con el que se ganó ahora el premio en el Food Film Festival. Narra la historia, cuenta la historia de la ruta Latitud Iche, que es una ruta turística gastronómica en el norte de Manabí, que va desde Cojimíes hasta Bahía de Caracas. Es increíble porque no es solo la comida, sino las historias de vida que están detrás de la comida y esa mano de la abuelita. Porque es diferente cuando un chef o alguien aprendió en una escuela que cuando entró a la cocina a cocinar con su abuelita. Sí, y ese es un tema muy recurrente en la gastronomía, es decir, esto hacía mi abuelita me miren, enseñó. Y miren quién es la abuelita de Juan. Los sabores de la abuelita. Guapísima tu abuelita. Mi abuelita ahí. Qué linda. ¿Qué aprendiste de ella? A cocinar, bueno, de ella y de mi madre, ¿no? Pero básicamente de mi abuela, yo viví desde los 3 hasta los 7 años con ella. Viví en España y mi abuela cocinaba y me decía, hijo, ven, que esto huele que alimenta. Entonces me hacía oler lo que cocinaba y claro, ya entraba por la nariz el sabor de lo que estaba haciendo ella, ¿no? Y por eso hay esta frase tan recurrente que es el sabor de la memoria. El sabor de la memoria, ¿no? Tienes grabado en tu cabeza. Entonces mi abuela me enseñó a cocinar, mi abuela tenía una mano increíble. Las abuelitas tienen una mano que heredó especial. mi madre, ¿no? Mi madre también, gran cocinera. Pero los primeros pasos los aprendí con mi abuela. Qué lindo. Bueno, mi mami no heredó las bondades de mi abuelita y nadie de nosotras. Tienes muchísima suerte de que tu madre lo haya hecho. ¿Cuál es tu plato favorito? A ver, me encanta el encebollado, me encanta la guatita. Creo que la guatita es uno de esos platos espectaculares. Deliciosos. Soy fan a morir del maní. Toda aquella comida que lleve maní, un caldo de patas, por ejemplo, es algo espectacular. Espectacular. Bueno, también hiciste un documental del Gran Cacao. Así es. Espectacular, con tu moto, con tu recorrido, todo lindo. Tenemos también parte de eso, si lo podemos poner, para que la gente conozca el trabajo que está haciendo Juan Carlos Castillo, que es espectacular como documentalista. Muchas gracias. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9.000 kilómetros. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha, 7 provincias del Ecuador, varias comunidades y culturas. Todo esto junto a La Consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí vamos a contar las historias detrás de la pepa de oro. El Gran Cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. ¡La Consentida! Mira, esa época, ese fue mi primer trabajo después de que dejé la televisión, ¿no? Entonces decía, ¿qué hago? ¿Qué puedo ¿Qué voy a contar? hacer? ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo hacer? Siempre me gustó viajar, siempre me gustaron las motos
Y un día en el periódico leo un tema de que Ecuador va a entrar en una gran poda del cacao por la importancia que tiene el cacao. Entonces me pongo a investigar, me pongo a leer, un año de trabajar, digo, ya está, vamos a hacer un viaje contando las historias de los productores de cacao en Ecuador. Justo ese año sale un trabajo del INPC, el Instituto de Patrimonio del Ecuador, que certifican que el cacao tiene más de 5.500 años y su origen es Amazonía, es Palanda, es Zamora, Chinchipe. Y digo, wow, aquí está todo, o sea, todo un año de trabajo. Dije, aquí está, este es el justificativo del viaje, ¿no? Entonces presentamos el viaje, lo presentamos al IEPI, porque el IEPI no podía comunicar el tema de denominación de origen, y les encantó la idea. Y bueno, adelante, nos fuimos y nos tiramos. ¿Ganaste algo por eso? 2 meses. El premio, la película estuvo nominada, o la serie estuvo nominada a Mejor Producción Audiovisual del Ecuador. ¿Qué opinas de las Premios redes? Colibrí. De los contenidos de redes y televisión. Porque hay cosas así maravillosas como la tuya que quizás no llega tanto como ahora los influencers o las cosas chistosas o... A ver, la comunicación ha cambiado. Vivimos en un proceso que se llama mediamorfosis, que estamos cambiando del offline, es decir, de estos productos como los que tenemos en este momento, hacia el producto en las redes. Es muy difícil que hoy a un chico le digas a las 8 de la noche siéntate a ver a la Carla con el Juanca Castillo, que van a hablar. O sea, eso no existe. Eso no existe. La comunicación está en tu mano, la comunicación está en tu celular. Entonces, dentro de toda esta comunicación, dentro de este consumo de comunicación que tenemos de cosas buenas, y hay cosas, pues, mediocres, ¿no? ¿Qué te diré? Pero, sin embargo, esas cosas mediocres tienen hoy mucha aceptación, porque incluso la forma de comunicar es completamente distinta. Has visto que empiezan por el final y te cuentan luego la historia, ¿no? Si te enganchó el final, esto voy a ver la historia. Contado, y como nosotros queremos enganchar en redes, entonces nos vamos con el final y con esto. Así que, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. No, se acabó. Elija un sobre. Elijo un sobre. Okay. ¿Qué dice? Es el final. A ver. ¿qué se acabó el programa. Se acabó el programa. Cacho. Muy bien. Soy pésimo para los cachos. Es que, o sea, a ver. No es que soy pésimo. Sé muchos, pero todos son impublicables. No, pero estamos 10 de la noche, así que podemos poner pipipí, No. A ver, Juan, que si tienes esa opción... O sea, de verdad, me sé un montón, pero todos son de terror. Mira que aquí también vino la Monse Astudillo y nos contó uno de terror. Pero es que ella vive de eso, ella vive de los... Ojo, no vive de los cachos, perdón, no es así. Ella vive de las bromas, ojo, perdón, Monse, no, en ningún momento quise... Entonces tienes esta otra opción. Un canto, peor, a ver. Entonces, una de las dos. Que soy pésimo para las dos. O sea, para los cachos... Un cachito, rapidísimo, televisión. La cabeza de... ¿Te cuento un cacho? El culo del borracho. ¡Oh! Ya, pues ahí sabes. Tú pediste. Tú pediste. Yo dije, ¿te cuento un cacho? Y dijiste, sí. Ya, pues. Oye, Juan, que ha sido un gusto poder conversar contigo. Me ha encantado. Mío. Gracias por acompañarnos. El mío. Muchas gracias. Me despido con un abrazo. Gracias, sigue adelante. Y ustedes, gracias por vernos en esta noche. Nos vemos en el próximo programa de Las Noches Virgen. Chao.